Empecemos. Un libro que encontró de milagro en la celda fue la tabla de salvación para Andrés Felipe Arias cuando lo detuvieron en Estados Unidos y lo llevaron a una cárcel federal en la que estuvo recluido 2 años. Esas páginas han sido su inspiración permanente para aprender a sobrellevar los 17 años y medio de su larga condena. Hasta hizo un video privado primero, que se volvió viral después, en el que hace un relato de cómo le encontró sentido al sufrimiento y a su vida privado de la libertad. Tenía 2 opciones, o me echaba a morir o sobrevivía. Si eres víctima, te quejas. Si eres superviviente, actúas. Si eres víctima, arrastras deseo de vindicta, de revancha, de venganza. Si eres superviviente, sueltas, vives tranquilo y sabes que el universo se encarga. Cuando Andrés Felipe Arias llegó a la cárcel federal en Miami, en Estados Unidos, muy asustado y triste, tuvo la suerte de encontrarse en su celda con una luz, un libro olvidado que le cambió la vida. Es una cárcel fuerte, como en las películas. Llego a una celda de castigo, en donde estás encerrado 24 horas, sin contacto con nadie, ni siquiera con los abogados, cero sol. Pasas por una etapa inicialmente de shock, luego viene, o me llegó a mí una como de claustrofobia, porque empiezas a pensar, no puedo salir de estas 4 paredes y mañana va a ser igual, y mañana va a ser igual. Luego viene como una etapa de mucha tristeza, mi esposa, mis hijos, ¿qué va a pasar? Ese es como el momento de choque, como el punto de inflexión, y ahí es donde encuentro ese libro, que se llama El hombre en busca del sentido. El relato estremecedor de Viktor Frankl, un psiquiatra austriaco que sobrevivió al Holocausto y padeció el hambre, el miedo, el frío, la enfermedad y la tragedia de la muerte todos los días en los campos de concentración, y que a pesar de todo eso entendió que la vida tiene sentido y que vale la pena vivirla, y que la dignidad y la libertad son indestructibles. Son 162 páginas que se convirtieron en su propia liberación. Preso, pero libre. El riesgo de que lo pasaran a los hornos, sino que ya él sabía que su esposa, su entorno familiar, sus amigos, todos habían sido asesinados. Y dice, voy a sobrevivir. Y voy a sobrevivir encontrándole sentido a este dolor. Entonces me lo leo ahí y digo, esta es la clave. Andrés Felipe lo leyó varias veces y encontró la inspiración ahí, en ese lugar tan oscuro. Y sacó fuerzas y diseñó su propio plan para sobreponerse al dolor. Lo primero es como lo elemental. Voy a encontrarle un sentido a este sufrimiento que tenga que ver solo conmigo. Bueno, la comida es precaria, es poquita, pero tiene que ser saludable. Y dije, bueno, esto lo voy a aprovechar para acostumbrarme a comer más moderadamente. Bajé de peso, mejoré la salud. ¿Cómo era esa dieta? El desayuno es, te dan un cartoncito de leche con una tortica de algo y ya, para no comer el carbohidrato y la harina que me daban. Entonces, con el atún que me dejaban comprar, hacía como una especie de sopa. Y de hecho, eso lo desayuné hasta hace muy poquito tiempo. ¿Le quedó gustando ese menjurje? Sí, como varios años más. El almuerzo es algo también muy sencillo, algo, un poquito de pollo, de pescado, con arroz o frijoles. Y por la noche sí le dan como una verdura con una sopa o algo. En el 2011, por el proceso del escándalo de agroingreso seguro, Andrés Felipe Arias fue recluido en la Escuela de Caballería en Bogotá. 2 años después, quedó en libertad por orden del Tribunal Superior y argumentando que era un perseguido político. En el 2014, el exministro y su familia se fueron de Colombia a Estados Unidos, donde iniciaron trámites para pedir asilo. Y unos días después, la Corte Suprema lo condenó a 17 años y 5 meses de prisión por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y por peculado por apropiación. Ya había pasado tiempo detenido en Colombia, pero los casi 2 años en esa cárcel en Miami, mientras llegaba el pedido de extradición, es la experiencia más extrema y más difícil que ha tenido que afrontar. Aunque Andrés Felipe siempre ha defendido su inocencia, su lucha no es solo contra los tribunales y los jueces, es una batalla con él mismo. Ha cambiado mucho. Por dentro bastante, porque se aprende mucho en todo este proceso. Por fuera el mismo. Con el libro de Frankl como un manual de instrucciones, se empeñó en cuidar también de su salud, no solo con una dieta moderada, tenía que mantenerse sano, cuerdo
y fuerte. Convertí ese encierro obligado en un espacio para disciplinarme en el ejercicio solo con el cuerpo. ¿Esto es en un espacio de 2x2? Como de 2x3, es como un poquito rectangular, Ok. 2, 2,5. ¿Y qué ejercicio hace? Eso se llama el burpee, que es te agachas, te tiras para atrás, haces una de pecho, subes, saltas. Sí. Y eso haciendo 200 o 300 al día se vuelve un ejercicio cardiovascular de fuerza bueno. Desde el colegio, donde fue un alumno sobresaliente, y después en la universidad con doctorado en economía, o luego como ministro y candidato presidencial, sus rutinas siempre han estado marcadas por una disciplina casi monástica. Pero en la cárcel tenía que ser más estricto todavía. Hizo un horario minuto a minuto para aprovechar cada segundo del encierro. Dije, voy a aprovechar todo este tiempo libre obligado para leerme todos los libros que me he querido leer toda la vida y que afuera nunca hubiera podido. Y lo supo aprovechar muy bien. Con toda clase de limitaciones, escribió a 2 manos con una amiga escritora a la que le mandaba los textos de a poquito, Germánico, una novela histórica sobre Roma, una de sus pasiones. Empezamos a construir la novela. Entonces me tocaba hacer la fila al computador, escribir 15 minutos con la presión de la fila de atrás y volver a hacer la fila esperando otra hora para volver otros 15 minutos. Y en la celda escribía a mano, hacía los mapas genealógicos. Yo me acuerdo que entraba el compañero ese, él decía, este señor se enloqueció, porque me veía haciendo unos mapas genealógicos de la antigua Roma. Y no solo escribió la novela, también otro libro sobre economía y narcotráfico. Es que tenía a la mano muy buenas fuentes. Estoy aquí con un montón de colombianos que han estado en la industria del narcotráfico, todos los eslabones, desde el lanchero, mi primer compañero de celda, Choco, hasta el capo de capos, gente del Clan del Golfo, de las FARC, con narcotráfico. Hice una investigación sobre todos los eslabones de la cadena y saqué 2 documentos donde calculo la tasa interna de retorno del negocio. Y dije, voy a aprovechar el momento para estudiar y aprender de esta industria desde el punto de vista académico. Una Publiqué los reportería. documentos. Es como una visión diferente de todas las otras investigaciones que ha habido sobre el narcotráfico, llegando a una conclusión, que esto puede despertar cierto escozor en sectores que han sido cercanos a mí, y es el narcotráfico no es una solución interior, como lo decimos en términos matemáticos, es de esquina. O sea, O legalizas o tienes que irte a erradicar en la fuente. Y si no puedes erradicar en la fuente por problemas o restricciones constitucionales, legales, las que sean. políticas, tienes que terminar regulando ese negocio. Estaba concentrado en vivir un día a la vez, con la cabeza ocupada, siempre en el objetivo de asumir su realidad de la mejor forma posible, aunque todo lo que lo rodeaba era muy difícil. El encierro, la soledad, la comida, el contacto con el mundo, la ausencia de la familia, la incertidumbre, su proceso. En la celda estuve con ladrones de banco americanos, con capos de capos colombianos del más alto nivel, con personas que han cometido delito de cuello blanco, con personas inocentes también, porque también sucede. Y hay un ser humano. ¿Y quién soy yo o quién eres tú para juzgar lo que esa persona terminó haciendo, que además está pagando por eso? El desafío, igual que escribió Frankl, era intentar que la vida fuera una victoria diaria, un triunfo interior. No iba a limitarse a ver correr el reloj sin ningún propósito. La noche es muy difícil, es larga, pero además empieza uno a oír como lamentos. Entonces yo con el radiecito que me pude comprar, opté por dormir toda la noche oyendo una emisora toda la noche, para no oír los lamentos ni ciertos ruidos que empiezan a uno como a marcarlo, que son esas llaves de los guardias o las patadas o los gritos. Sufría, claro, sobre todo por su familia y vivía lleno de añoranzas del hogar. Esa era quizás la sensación más dolorosa. Hubo momentos muy duros, que nos veíamos 1 hora a la semana en un sitio con otras personas sin poderse uno tocar ni nada. Y los minutos para hablar por teléfono, ya cuando te dejan hablar por teléfono, pues te dan un número de minutos al mes. Yo los dosificaba aritméticamente para todos los días. 2 minutos cuando llegaran del colegio, los llamaba, les preguntaba,
3 minutos con Catalina por la tarde y otros 2 minutos por la noche para despedirme de ellos. ¿Eso por Así, reloj? por reloj. Porque si no, llegas, en 10 días te acabas todos los minutos. Yo me limitaba a mis 300 minutos mensuales. Encontrarle un sentido al dolor no solo a él, también le encontró el significado a todo por lo que tienen que afrontar como familia. Mi compañero Zelda es tu mujer. En esa búsqueda del sentido, en medio de esa cárcel, de esa injusticia que yo estaba viviendo, digo, voy a encontrar un sentido para mi familia. Yo me mantengo vertical y firme en la verdad, en mi integridad. Y así me toque pasar mucho más tiempo en ese lugar. Yo le voy a poder decir a mis hijos y a mi esposa hasta el último día de mi vida que me mantuve firme en mi integridad. Y eso es una gran lección para nosotros como familia. Y dije, tiene que haber un sentido para el colectivo, para el país. Muchas veces en la sociedad hay tanta radicalización, tanta rabia de un lado hacia otro y viceversa, que muchas veces una injusticia despresuriza la rabia de alguno de los lados, incluso cuando ese lado sabe que hay una injusticia. Y eso calma un poco las aguas. Me gusta pensar que eso me da una especie de abono pequeñito allá arriba con el de arriba, por lo menos eso para compensar las fallas humanas que todos tenemos. En julio del 2019 llegó extraditado a Colombia para seguir pagando la condena. Aunque no ha cesado en su defensa, perdió la batalla final en la Corte Suprema en el primer fallo y en segunda instancia, en una revisión histórica contra un aforado, le ratificaron la pena de 17 años y 5 meses. Y a pesar de todo, ha logrado encontrar la paz. Como tampoco los de carácter jurídico conducen a modificar el monto de la sanción impuesta. Claro, pesa. Una condena de 17 años y medio, casi 18, pesa mucho. No solo por la prolongación del tiempo, sino por lo que ello implica, que quedas vetado de por vida ante el sistema financiero, ante el sistema comercial, ante muchas cosas. Pero yo tengo, por lo menos, y eso no me lo pueden quitar, la capacidad de decidir internamente cómo enfoco la vida. Y eso es una buena noticia para todos, si es que esa capacidad de decisión no te la quita nadie. Así estés engrilletado y esposado. Yo estoy en paz porque yo duermo tranquilo. La injusticia es mejor padecerla que infligirla. Ha estudiado física cuántica, astrología, economía y publicó otro libro sobre su caso. Ya van 3 y viene sacando una serie de podcasts y de cursos sobre Roma. Hace poco circuló en redes un video que se hizo viral sobre su proceso de crecimiento personal. Las tribulaciones, las pruebas, los obstáculos, las tentaciones. Tiene casa por cárcel y permiso de trabajo. Vive con un brazalete del INPEC al tobillo con el que lo monitorean de día y de noche. Yo madrugo mucho, entonces me levanto 4 de la mañana, meditar, ejercicio, por lo menos 1 hora y pico de ejercicio. Me arreglo y para el trabajo. Solo puedo estar entre la casa y el lugar de trabajo. Regreso 5 de la tarde, trabajo un poco más virtualmente, ayudo tareas de los hijos. Yo he mantenido una conducta la más alta ante el INPEC, eventualmente buscar los subrogados que pueda tener. ¿Cuánto ha cumplido de la pena? Ya voy como en 10 años y pico, entre como 8 años de detención intramural y 2 años y pico de redención. ¿Usted cuenta los días? Tengo un Excel con el cálculo, con una fórmula, pero lo reviso por ahí cada 2 meses nomás. Uno aprende a medir el tiempo en años, como que el ritmo se ralentiza hasta el punto en que tu unidad de medición son los años y no los días o las semanas. Voy a encontrar el sentido de este dolor y de este sufrimiento. Como escribe Frankl, al hombre le pueden arrebatar todo, salvo la libertad humana, la elección del propio camino. Y Andrés Felipe entendió muy bien la lección que le sirve a todas las personas que están sufriendo. Por eso se declara un superviviente. La lección es: el tiempo es el mejor amigo. Y el tiempo va pasando y siempre pasa. Y ya hoy es un día menos y ya mañana será otro día menos.
pero además vienen desafíos, vienen oportunidades, vienen alegrías, vienen tristezas, esa es la vida. Como que aprendes la paciencia a la brava. El universo es perfecto. El universo equilibra y balancea todas las cosas. Y los tiempos también son perfectos. Le falta tiempo y quizás la última instancia en una corte internacional. Pero por ahora asegura que seguirá cumpliendo su condena con la cabeza en alto y la conciencia tranquila. Arias está terminando otro libro, esta vez sobre la historia de Israel, y pronto tendrá lista la segunda temporada de su podcast sobre Roma. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.